Saludo cariñoso a todos los televidentes de este canal de la Parroquia San Pío X con el programa semanal La Vida de los Santos. Mañana 29 de julio celebramos en la iglesia la fiesta de Santa Marta, pero el Papa Francisco desde enero nos recomienda que no solamente meditemos sobre la vida de Santa Marta, sino también sobre la vida de su hermana María, la contemplativa, y de Lázaro, su hermano, que fue el que resucitó de entre los muertos después de 4 días de estar sepultado. Marta significa la señora, jefe del hogar. En Betania había un pueblecito cercano a Jerusalén donde vivía una familia de la cual dice el Evangelio un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. Qué bueno que nosotros también buscáramos ser amados por Jesús, dedicándole a Él el tiempo que se merece, desde que nos despertemos a la luz de un nuevo día hasta que nos recostemos en el lecho del descanso en la noche para recuperar las fuerzas gastadas en el día por el trabajo y encomendarle el sueño reparador. Como decimos en la oración de las completas, los sacerdotes religiosos y católicos comprometidos: sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu siervo, déjalo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Simeón se refería a que sus ojos humanos contemplaban al Rey de Reyes, al recién nacido, al Emmanuel, al Dios con nosotros hecho niño. Y por eso, como Él le había pedido que no muriera antes de contemplar al Señor, al Rey, entonces, ya que lo estaba contemplando en sus manos, le pidió al Señor que podía disponer de Él, porque lo había contemplado cara a cara y tal cual es. El hogar de Marta, María y Lázaro era un hogar de paz. Los 2 primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el 3er año se trasladó a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén, cualquier ocasión propicia para matar al Redentor, los fariseos buscaban cómo hacerlo caer. Pero allí donde él se trasladó eran más o menos 4 kilómetros de Jerusalén a la casa de Marta, María y Lázaro. Había un sitio, un pueblecito tranquilo, amable, y en él un hogar donde Jesús se sentía muy bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro, cualquier día y a la hora en que llegara.
y 3 corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Santa Marta es la patrona de los hoteleros, porque sabía atender muy bien a todos los peregrinos y especialmente a su amigo Jesús. Con razón dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Qué bueno que fuera de cada uno de nosotros y en nuestros hogares se pudiera decir lo que el libro santo afirma del hogar de estos 3 afortunados amigos de Jesús, de estas 3 afortunadas personas. Un amable reproche que le hizo Jesús a Marta. Famosa se ha hecho la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres, mamás de algunos apóstoles que estaban allí. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las piezas, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabidas instrucciones a sus discípulos. Oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás atentísimos sentados en el suelo escuchándolo. Y allí, en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. Y Jesús, con una suave sonrisa y tono bondadoso, le dice, porque de pronto Marta se detiene un poco en sus faenas y acercándose a Jesús le dice, Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola en todo este oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco a esta tarea? Más o menos que así hayan sido las palabras que Marta le dijo a su amigo Jesús. Y Jesús le responde con una suave sonrisa y con tono bondadoso, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Marta entendió la lección, nos dice el Evangelio, y arreglándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las divinas enseñanzas del Salvador. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como escuchar las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la eterna salvación. La hora más trágica de su vida, según el Evangelio de San Juan. Narra San Juan en el capítulo 11 lo que sucedió un día. Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que iba a morir. Y Jesús estaba muy lejos en su campaña apostólica. Los 2 hermanos o las 2 hermanas le enviaron
un empleado con este sencillo mensaje: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Qué bello modo de comunicarle la noticia. Sabemos que lo amas y si lo amas lo vas a ayudar. Le vas a devolver la salud. Pero Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, no se movió de donde estaba. Un nuevo mensajero le llega a Jesús y Jesús no se viene. A los apóstoles les dice estas palabras: esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade: Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y me alegro de que esto haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora vais a creer. O sea que Él les iba a demostrar su divinidad resucitándolo de entre los muertos. Un diálogo emocionante. A los 4 días de muerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse hacia Betania, hacia ese remanso de paz que había visitado cuando Lázaro vivía y que había visitado tantas veces cuando se sentía cansado. Llegado a la casa, fue con el fin de darle el pésame a las 2 hermanas. Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo estas palabras: Oh Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que cuanto le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y quizá habrá añadido: Oh Señor, si hubieras visto cómo te llamaba ya moribundo, solamente tenía tu nombre en sus labios. Su única esperanza era que tú llegaras. Como cuando va a morir una madre o un padre que ha sido ejemplar en un hogar. Lo primero que hace al morir es llamar a la esposa y llamar a los hijos para darle las últimas recomendaciones. Eso le pasó a Lázaro. Daría mucho dinero por haber tenido a su amigo Jesús al pie del lecho de muerte. Pero en este caso no importó, porque Él era Dios y Él podía devolverle la vida. Jesús le dice a Marta, cuando le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: ya sé que resucitará el último día, en el día de la resurrección de los muertos. Jesús le añadió: ya sé que resucitará el último día en la resurrección. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta le responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Maravillosa profesión de fe hecha por esta santa mujer. Dichosa Marta, que hizo decir a Jesús verdades tan formidables. Milagro impresionante. Jesús dijo: ¿dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las gentes comentaban: mirad cómo lo ama.
Esta actitud de tristeza de Jesús, mis amables hermanos que ven este programa del Santo del Día, es una actitud muy humana de Jesús, que la tenemos también nosotros en la vida diaria. ¿Cuántos de ustedes han derramado lágrimas por su papá, por su mamá, por su hermano, por su amigo, por aquel vecino, aquella vecina que ocupaba un lugar importante en su corazón? Y cuando van en el momento de la gravedad o cuando ya están para dar el paso a la eternidad, o cuando acompañan en un velorio donde hay llanto y tristeza, le hacen a uno conmover las entrañas y derramar sangre del corazón, y como humanos también derramamos lágrimas. ¿Por qué? Porque es profundamente humano sentir tristeza por la muerte de nuestros seres queridos. Nos dice el Evangelio que es tan dura la muerte que cuando Cristo murió a la hora de nona, el Viernes Santo, la misma naturaleza tomó parte en ese drama de dolor y de muerte. El sol dejó de alumbrar, el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló, y todos los que estaban contemplando en el Calvario por curiosidad la muerte de Jesús, al contemplar esta soberbia de la naturaleza, salieron corriendo y solamente quedaron al pie de Jesús su madre María, la mujer fiel desde la concepción hasta la muerte. Y después se sienta al pie de la cruz, lo recibe en sus brazos y llega a culmen el dolor intenso de su corazón, como se lo había anunciado Simeón el día de la presentación en el templo. Y a ti, mujer, te lo digo, que una espada te traspasará el alma. Allá en el monte Calvario llegó al culmen el dolor de María. Ella en el monte Calvario podía decir con toda autoridad: mirad y ved vosotros los que vais por el camino, si hay dolor semejante a mi dolor. Vamos pues, hermanos, a tomar esta lección de Jesús de humanidad, de enseñanza de amor sincero, de amistad sincera con esta familia tan espiritual de Santa Marta, Santa María y San Lázaro. San Lázaro nos da el ejemplo de la resurrección espiritual. Nosotros, gracias a Dios, todavía peregrinamos y solamente el día que Dios nos llame de esta tierra vamos a esperar la resurrección. Unos para resurrección de vida, otros para resurrección de condena. Los que hicieron el bien, la invitación a gozar para siempre de la visión de Dios. Los que hicieron el mal y no se quisieron convertir, para la resurrección de condena, para el rechazo de Dios. Apartaos de mí, malvados, porque tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, enfermo en la cárcel y no me asistieron. Esto en la persona del pobre, del enfermo, del abandonado. Por eso, hermanos, si queremos morir bien, si queremos resucitar a la resurrección de vida, vivamos como queremos morir, vivir como Dios nos manda, no haciendo caso a los apetitos, caprichos y pasiones
como es lo general en el siglo XXI, sino luchando por alejar al espíritu del mal que como león rugiente ronda buscando a quien devorar, y vivir prevenidos, poner en práctica los evangelios de la vigilancia, que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso vosotros estad preparados, porque a la hora que menos pensáis, viene el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a sacar de la vida de Santa Marta, Santa María y San Lázaro? Sirvamos al prójimo con amor como lo hizo Santa Marta. No vamos a servir a Jesús en persona, pero sí vamos a servir a Jesús encarnado en el pobre, el que no tiene techo, el que no tiene comida. Y acerquémonos a Él, tendámosle la mano, que como decía San Vicente de Paúl, si estás haciendo oración en el templo y te viene un pobre a pedir un favor, no dudes en dejar la oración e ir a socorrer al pobre, porque ir a socorrer al pobre es prolongar la oración, y el que está en lo escondido a la hora de nuestra muerte te lo pagará. Tenemos que ser 50% de Marta, o sea, la mitad del tiempo trabajando, porque eso nos toca, trabajar para poder conseguir el pan con el sudor de la frente. Y debemos de ser mitad de María, porque no solamente tenemos cuerpo para alimentar, también tenemos alma para alimentar, y el alimento del alma es la palabra de Dios, la Santa Eucaristía, donde Cristo se nos da con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Hay muchos que se comportan hoy como decía el santo cura de Ars, cuando llegó San Juan María Vianney a su pueblecito de Ars abandonado, y que solamente habían alrededor de la iglesia prostíbulos, no había sino billares y cantinas. Él comenzó a doblar rodillas delante del Santísimo, a orar por la conversión de los pecadores. Y pronto fueron llegando fieles convertidos al templo a buscar la confesión después de esas predicaciones fuertes contra el vicio que San Juan María Vianney hacía allá en su parroquia de Ars. Decía que los habitantes de Ars se diferenciaban de los animales en que tenían alma. ¿Por qué decían eso los sacerdotes anteriores a San Juan María Vianney? Porque apenas iban 2 a la iglesia y los demás parrandeando en los billares, en las cantinas y en los bailaderos. Y cuando ya el santo cura de Ars llevaba 40 años en la parroquia, ya eran 2 los que no iban al templo. El templo se llenaba de feligreses convertidos, y lo que eran cantinas, bailaderos y billares se convirtieron en hoteles que ocupaban los que venían a buscar al santo cura de Ars para confesarse con él o para buscar una dirección espiritual con él. Por eso, hermanos, tenemos que ser mitad de Marta, trabajando intensamente para llevar nuestro hogar, para llevar la cruz de cada día, y mitad de María, no dejando el alma abandonada, sino orando al levantarnos, al acostarnos, al empezar el trabajo, en el momento de la tentación y a la hora de la muerte. ¿Y qué aprendemos de Lázaro? A vivir
continuamente resucitados, porque cuando estamos en pecado mortal, estamos muertos, el cuerpo le sirve de sepulcro al alma. Pero ¿dónde recuperamos la vida espiritual? En el sacramento de la reconciliación, donde encontramos a Cristo como buen pastor, como Padre para recibir al penitente arrepentido, como Maestro para orientarle la conciencia, como médico para darle un remedio a su debilidad y como juez para darle la absolución si está arrepentido, en el nombre del buen pastor que venda las heridas y que resucita, cambiando la vida muerta por el pecado a la vida de la gracia por medio de la absolución sacramental. Digámosle pues hoy a Santa Marta, Santa María y San Lázaro que nos ayuden a poner en práctica sus virtudes domésticas, así sea.